El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Este salmo que invita a la persona que lo recite a poner su confianza en que Dios es su proveedor. Si presta atención, yo le dije en que Dios es su proveedor. Ese en que está diciendo que la persona lo recita y lo cree, mas no lo confiesa ni obedece a lo que dice el Salmo 23. Porque tú puedes ser un creyente verdadero, tú puedes ser un creyente simpatizante, tú puedes ser un creyente que oye, pero ni eres simpatizante, ni eres creyente, sino por afinidad escuchas el mensaje para callar tu alma. Y hoy, yo no quiero que tú acalles tu alma. Yo quiero que hoy seas tú un verdadero creyente. Así que ya no hay que creer en que Dios, sino hay que creer que Dios es tu proveedor. Que Dios es tu pastor. Por eso la Biblia no dice Jehová es en quien yo puedo encontrar mi provisión. O no dice la Biblia Jehová es quien se asimila y representa a un pastor. No, la Biblia es tajante en decir Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Llamo al cielo. Llamo en esta hora a la presencia de Dios. Y corro diciendo, Jehová, tú eres mi pastor. Viene a mi mente un hombre que se propuso orar. Daniel. Y dice la Biblia que duró Daniel ¿cuántos días? 21 días orando. El cielo se nubló. No permitía que ni subiera la oración de Daniel, ni bajara una respuesta de Dios. ¿Quién tuvo que venir a abrir, a luchar, a defender y tomar la oración de Daniel y subirla a la presencia de Dios? El arcángel Gabriel. Él tuvo que venir. Así que muchas veces se nubla el cielo para nosotros y tú tienes que confesar una y otra vez, Jehová, tú eres mi pastor. Y el demonio y los aires tendrán que saber que Jehová es mi pastor. Es mi pastor Jehová. Jehová eres mi pastor. No que tú vas a encontrar en él tu pastor. No, es que él es tu pastor. Ahí hay una gran diferencia. Luego vemos nosotros que el mensaje de Dios es claro. Dios es pastor, es guía, es proveedor, es sustentador, es compañero permanente. Eso es Dios, tu pastor, mi pastor. Este salmo describe a Dios como el pastor de su amada nación Israel. Tenemos que reconocerlo. Este salmo describe a Dios como el pastor de su amada nación Israel. Pero también este Salmo 23 se proyecta hoy al amor que tiene el buen pastor por sus ovejas, Cristo. Es Dios, Jehová, para Israel el pastor. Pero es Jesucristo, su Hijo, el buen pastor para la iglesia de hoy. La iglesia que ha nacido entre la semana 69 y la semana 70, la última semana que todavía no se ha cumplido. Que somos la generación que está viendo el cumplimiento de la palabra profética de las 70 semanas que Dios le dio a Daniel. Y hoy Dios me hace recordar y me dice, de acuerdo a tu bendición, o de acuerdo a lo grande que es tu bendición, viene la oposición de Satanás.
Porque Daniel se propuso y 21 días orando, ayunando, y el cielo se cerró. Porque venía la profecía que demarcaría el tiempo del Mesías. 70 semanas están determinadas para tu pueblo y la santa ciudad Jerusalén. Así que hay un break, un espacio entre la semana 69 y la última semana. O sea, los últimos 7 años. Ese espacio se llama la iglesia. Ese espacio se llama la gracia. Ese espacio se llama el que tú y yo estamos viviendo. Así que, terminada este espacio, comienza el reloj de Dios nuevamente a sonar y a marcar el trato de Dios nuevamente con su amada Israel. Nuevamente vuelve el pastor del Salmo 23 a tomar a su nación nuevamente. Y es ahí donde se determina el tiempo designado por Dios para este cielo y esta tierra como tú lo conoces. El Salmo 23 describe la relación entre el pastor y las ovejas. Pero vamos, despierta en esta hora, tú que duermes, mira, no te dejes cautivar, no te vayas, no te retires. Tú dirás, pero este hombre, ¿de qué está hablando? Es un hombre que quizás yo no conozco, pero lo que yo te estoy hablando es la palabra de Dios. Yo no vengo a ilusionarte, yo no vengo en esta hora sino a mostrarte la palabra de Dios. Por eso te invito para que no te retires y compartas este mensaje con otros. Tú puedes este mensaje hacerlo llegar a miles y miles de personas. Así que este salmo describe la relación entre el pastor y las ovejas. ¿Qué nos muestra la labor del pastor en beneficio hacia las ovejas? Un pastor sin ovejas no es pastor y unas ovejas sin pastor están perdidas. Así que nace una pregunta. ¿Cómo es que la Biblia nos habla en lugares de delicados pastos me hace descansar? ¿Acaso el pasto no se hizo para alimentar a las ovejas? Sí, pero es que la Escritura no está diciendo que las ovejas salieron a comer, salieron a pastorearse. No, no dice así, dice que descansan en el pasto que el pastor les lleva. Porque la Biblia dice, en lugares, no un sitio, en lugares de delicados pastos me hace descansar. Vemos nosotros que se está haciendo de un singular, plural, plural, singular. Y la Biblia es clara en decir, en lugares, en varios sitios, de delicados pastos, o sea, pastizales, prados, me hace descansar. Ya sabemos la identidad del pastor. ¿Cuál es la identidad del pastor? Jesucristo. Y si el pastor está, ¿puede faltarle algo a una oveja? No, no le puede faltar. Así que podemos resumir. Leo este pensamiento. Y para resumir, podemos decir que las ovejas que están bajo la dirección de Dios, quien es su guía, proveedor, sustentador, y quien es el pastor que le suple en toda su área espiritual, que deben hacer primero para que venga lo material, porque lo material viene por añadidura. Mucha gente quizás que me oye, quiere que yo le diga, tranquilo, tú no tienes casa, Dios te va a dar una casa. Pero es una persona que es desobediente, es mentirosa, es tramposa, no cree en la palabra, se burla de la palabra. ¿Tú crees que va a recibir algo de Dios? No. Tiene que primero venir lo espiritual. Por eso la Biblia dice, nada me faltará. Porque si Jehová te provee, Jehová te sustenta, Jehová te guía, Jehová es tu compañero, ¿qué más te puede faltar? Si en la casa el padre de familia trabaja, si en la casa el padre de familia dirige, guía, está pendiente, si el padre de familia es un compañero porque vive con todos, con la familia, y si el padre de familia es el que provee todo lo material,
¿Algo le falta a los hijos de la familia? Nada. Así es Jehová tu pastor. Si tú lo aceptas y tú lo recibes hoy, no de palabra, sino tú en tu corazón creyendo, dices tú eres mi pastor, pues Él empieza a proveer lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? Envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y si tú recibes a Jesucristo como tu Salvador, viene en tu vida un nuevo nacimiento. Jesús le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. Y cuando hay ese nuevo nacimiento, ese nuevo cambio de mentalidad, hay un arrepentimiento, pero no de remordimiento, sino hay un arrepentimiento porque verdaderamente yo reconozco que debo cambiar para poder recibir a Jesucristo. Y si recibo a Jesucristo, recibo a Dios. Y si recibo a Dios, su Espíritu Santo es el que me guía, nada te va a faltar. Así que, ¿qué quiere decir ese salmo? Hay una versión de la Biblia que se llama K2. Y esa versión dice lo siguiente: en lugares verdes pastos me ha hecho morar. Me ha hecho morar. Así que, ¿qué significa para esta Biblia, para esta traducción, para este capítulo y en este versículo lugares? Miremoslo. ¿Cuál es el lugar a que se refiere? Debo hacer uso de lo que significa lugar y buscarlo en los distintos diccionarios que me interpreten bíblicamente qué quiere decir el escritor, qué quiere decirte Dios a ti. Así que lugar se puede traducir como figuradamente, que quiere decir un sentido o expresión que se usa para hacer una relación, y correlación para la palabra lugar. Así que esta palabra lugar significa morada. Así que podemos leer: en moradas de delicados pastos me hará descansar. Habitación también significa: en la habitación me hará reposar o me hará descansar. Prado también significa entonces: en lugares de delicados prados me hará descansar. O potrero. Vemos entonces ya identificado el lugar, debemos traducir qué significa delicados. Y la palabra delicados pastos significa hierba o vegetación joven. Así que el Señor quiere que una vez tú le reconozcas como su pastor, que te hayas vuelto en comunión o en relación o en amistad con Él, que nada te faltará, viene algo que es muy llamativo, porque la Biblia no invita a las ovejas a comer, las invita a descansar. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que sentarte a meditar en que si Jehová es tu pastor y nada te va a faltar, tienes seguro y debes meditar si esa compañía de ese pastor es para ti o no. Si vienen los afanes del mundo, porque es que las ovejas que ya han sido alimentadas, dice Google, dice todos los que conocen de las ovejas, dice, si las ovejas ya han sido alimentadas, ya que literalmente nos habla de un reposo, una quietud, porque las ovejas que han hallado al pastor, que es su mismo Dios, que les dio su alimento espiritual, llegan al prado a descansar. Mucha gente que ha recibido al Señor, que ha notado un cambio en su vida, viene la aflicción cuando están en descanso y se olvidan quién es su proveedor. Muchas personas que han recibido de parte de Dios alimento, protección, sanidad, en el momento de descanso se sienten tan bien que se olvidan quién es su pastor. Ya que una costumbre de las ovejas es que no se acuestan a descansar hasta que no hayan satisfecho su apetito. Tú eres satisfecho por Dios cuando Dios entra a tu vida y te da y llena ese vacío. Recordemos que Dios creó al hombre
a su imagen y su semejanza. ¿Qué quiere decir imagen? Que el hombre refleja a Dios en la tierra. Dios es espíritu, usted no. Pero usted refleja el amor de otro, usted refleja el amor de Dios a otro, vuelvo y repito, pero usted refleja el amor de Dios a otro cuando lo abraza. Ahí tú estás reflejando que Dios es amor. Pero hubo una desobediencia por parte del hombre que rompió ese vínculo. Queda en el hombre un vacío. Que ese vacío mucha gente lo ha querido llenar con el alcohol, la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando la persona encuentra a Jesucristo, ese vacío es lleno y ya la persona queda satisfecha. Nada le va a faltar, porque el vacío, al ser llenado por Dios, ya no necesita nada. Luego la persona se sienta a autoevaluarse a sí mismo. Vuelvo y le repito, las ovejas nunca se acuestan a descansar hasta que no quedan satisfechas su apetito. Entonces nos indica otro pensamiento, que las ovejas llegan al lugar que es llamado delicado a reposar, a meditar o a reflexionar, que están bajo la dirección de su pastor. Sustento bíblico. Abra su Biblia en Ezequiel, capítulo 34, versículo 13. Ezequiel, capítulo 34, versículo 13. Se lo voy a leer de la Biblia en lenguaje sencillo. Los sacaré de los países donde ahora están presos. Los reuniré y los llevaré de vuelta a su tierra. O sea, Dios está diciendo, hubieron unas ovejas, desobedecieron, se salieron del redil, está hablando de la nación Israel, y esta nación, como fue desobediente, fue idólatra, pecadora, pues yo los tuve que dejar. O sea, Dios ha estado siempre quieto. Las ovejas son las que se empiezan a mover de potrero en potrero. Dios las llama a través de sus profetas, les dice, vengan, vengan. Pero ellas no oímos, somos sordas, se desvían. Van y quedan dispersas. Pero Dios dice, las volveré a llamar. Como ellas lo conocen, pues vuelven nuevamente. Luego los llevaré a las montañas de Israel y a los arroyos y a todas las poblaciones del país. O sea, Dios vuelve y las llama. Dios vuelve y las reconviene. Dios vuelve nuevamente y les dice, vengan, yo soy su pastor. Y si yo soy su pastor, nada les va a faltar. Nada les va a faltar. Pero luego la Biblia sigue diciendo, para que se alimenten con la mejor comida. ¿Cuál es nuestro alimento? El espiritual. Por eso, muchas veces es difícil entender a hombres de fe que te hablan que tú debes meterte con Dios, de que tú debes orar, de que tú debes ayunar, de que tú debes buscarle, de que tú debes, sí, estamos en medio de una dificultad, pero debemos confesar la palabra. Esta pandemia no afectará a la economía de Colombia. ¿Qué se está afectando? No afectará a la economía de Colombia. No afectará mi vida, no afectará mi hogar, no afectará mi nación, no afectará mi barrio, no afectará a mis vecinos. Pero usted ve que ellos están pasando una dificultad. Dios es poderoso para proveer si tú le crees. Porque llamamos las cosas que no son como si fuera. Así es Dios. Dios los llama entonces para que se alimenten con la mejor comida. O sea que esto viene nuevamente y nos recuerda el Salmo 23. Que nada les faltará. Vivirán en las montañas más altas de Israel. Y Dios dice, yo mismo les daré de comer, nada les faltará. Y los haré descansar. Mire que Dios no se está contradiciendo en Ezequiel 34:13, que es un pasaje que lleva por título El pastor y las ovejas. Que es un pasaje donde Dios llama a aquellos pastores que se encargaron de destruir su rebaño. Se comieron la lana de las ovejas. No se preocuparon por cuidar las ovejas, sino les importó por sacar su provecho. Entonces Dios los va a llamar a juicio.
Pero Dios enjuicia a los pastores que no supieron cuidar su rebaño, pero salva a las ovejas. ¿Qué ha hecho Dios hoy con este COVID? ¿Qué ha hecho Dios? Castigar a todos aquellos líderes y poner a toda la gente en un mismo nivel. Y hoy a través de la internet Dios ha permitido que yo te traiga este mensaje diciéndote, si tú vuelves a reconocer a Jesucristo como tu buen pastor, Él va a entrar a tu vida, va a sanar esa área espiritual que fue afectada y que se rompió la relación con Dios. Nada te va a faltar, porque Él empezará a proveer, porque tú empezarás a reconocer que en Cristo eres más que vencedor, tú empezarás a reconocer en Cristo que eres más que victorioso, tú empezarás a reconocer en Cristo que Él abre tu mente y te da la capacidad de comprender las cosas que tú no entendías. Nada te va a faltar y luego Él te lleva a un reposo. Eso está diciendo el Ezequiel 34, se lo leo todo sin explicación. Los sacaré de los países donde ahora están presos. Los reuniré y los llevaré de vuelta a su tierra. Luego los llevaré a las montañas de Israel y a los arroyos y a todas las poblaciones del país para que se alimenten con la mejor comida. Yo mismo les daré de comer y yo los haré descansar. Juro, así lo haré. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Mi pueblo anda perdido, pero yo lo buscaré. Se han apartado del camino, pero yo los haré volver. Anda herido, pero yo vendaré sus heridas. Está débil, pero yo le daré fuerzas. Y aun cuando esté gordo y fuerte, cuidaré de él. Así que este versículo hace parte del capítulo 33, donde Dios llama al arrepentimiento. Y Dios llama a los líderes al arrepentimiento. Hoy, ¿cuántos pastores les he oído decir, verdaderamente me tocó convertirme? Yo quedo sorprendido, porque es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y un ministro de Dios, ¿cómo va a decir, esta pandemia me ayudó a arrepentirme y a convertirme? O sea que verdaderamente lo que decían que era fábula, lo que verdaderamente decían que era, lo que el pueblo quiere oír, todo te va a ir bien, tranquilo, no te preocupes, todo va a estar chévere. No, un momento. Dios los llama al arrepentimiento. Dios le dice a los que ocupan cargos de liderazgo que deben arrepentirse, deben cambiar su condición. Si usted quiere leer Ezequiel 33 y 34, se va a dar cuenta que Dios llama a aquellos pastores y les llama de una manera tan tremenda que el Señor los empieza a exhortar. Y los empieza a exhortar de una manera tremenda. Miremoslo rápidamente. Ezequiel capítulo número 34, versículo 1. Y dice, aún el mismo número 33 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y que él viene a bendecir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la trompeta, y no la percibiere, y viendo la espada, lo heriré, y su sangre será sobre su cabeza. Dios llama al arrepentimiento. Dios llama al arrepentimiento. Por eso tú nunca escucharás de mis labios una palabra que te motive, una palabra que te consuele en medio de tu pecado. No, Dios nos llama al arrepentimiento. Si hemos pecado y nos hemos arrepentido, Dios es poderoso para levantarnos nuevamente y ser ejemplo a otros de que Dios levanta y restaura. El capítulo 34 de Ezequiel dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos y no apacientan los pastores a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de la lana, engordadas degolláis a la oveja, mas no la apacentáis. El Señor está llamando, o sea, está diciendo arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase.
Y luego el Señor, que llama a sus ovejas, que les promete que las va a cuidar, que las va a alimentar, y una vez las alimenta, las deja descansar, porque eso dice muy claro el versículo 13 y 14. Dice la Biblia, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, y los traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes. Apacentar es cuidar en los montes, por las riberas, y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos, dice la Biblia, las apacentaré, y en altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré, versículo 15, mis ovejas, y les daré aprisco, dice el Señor. Yo buscaré la perdida y la haré volver al redil, a la descarriada. Así que este pasaje nos va proyectando a que Dios va a reunir a su pueblo. Y una vez el pueblo se arrepienta, ¿qué hizo Juan el Bautista, el profeta? Nos llamó al arrepentimiento a la nación. Y la llamó al arrepentimiento porque venía el reino de Dios, el Mesías. Y esto se proyecta a Jesucristo. Y vemos que en Juan 10, 16 está el cumplimiento de esa restauración. ¿Qué dice Juan 10, 16? Nueva traducción viviente. Además, tengo otras ovejas. ¿Otras? ¿Cómo así? Israel es conocido como la oveja de Dios, ¿o no es así? Israel es el rebaño de Dios. ¿Cuáles son las otras ovejas? Esas otras ovejas eres tú y yo, los gentiles. Otras ovejas que no están en este redil. ¿En cuál redil? En el redil de Israel. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ¿qué? De ser hechos hijos de Dios. Esas son las otras ovejas. Además tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. O sea, las debo llamar. Estas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, con un solo pastor. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no hay judío, ni griego, ni romano. No, un solo pueblo, una sola nación, una sola lengua. Y hoy es la iglesia. Ahora, se nos hablan de buenos pastos. Un lugar donde se lleva al reposo a la nación de Israel. Porque la frase, el monte de las alturas de Israel, está en singular, no en plural. Un monte, un lugar específico. Por ello el profeta nos habla del lugar central del reino, donde el pueblo o las ovejas se reúnen para el culto a Jehová. Así que vamos interpretando y leyendo. El Salmo 23 nos dice que si Dios es tu pastor y tú lo reconoces, Él te da vida espiritual. Renueva en ti el vacío que había y lo llena. Y si un vaso está lleno, ¿se le puede agregar otra cosa? No. Entonces nada te faltará. Una vez tú espiritualmente estés lleno, tienes que ir a un lugar delicado, pasto, donde descanses. Ese lugar delicado es este mismo reino, el reino del Mesías. Por eso Juan el Bautista hablaba del reino. Se acercó el reino está entre vosotros. Y yo hace 8 días, el martes, les hablé de que el reino, ¿quién es? Usted y yo. Así que este descanso no es para que usted se siente ahí a dormir, no, es para que usted entre a adorar a aquel que te dio, te llenó y no sientes necesidad de nada, porque como pastor proveyó lo más importante que necesitaba tu vida, que tú debes empezar a reflexionar y a meditar.
¿Por qué el creyente debe entrar en el reposo? ¿Por qué el creyente no guardamos el sábado? Porque ese fue un reposo dado por Moisés, dado a la nación de Israel. Pero Cristo nos dio un nuevo reposo, dice Hebreos. Entren en ese reposo. ¿Qué quiere decir? Entra en la adoración a Jehová, nuestro pastor. Este pasaje nos habla en la Nueva Traducción Viviente, Salmo 23:2, dice: en verdes prados me deja descansar. Nos indica un descanso total, un descanso bajo el cuidado y la vigilancia y la protección del gran pastor, donde nosotros tenemos presente que debemos adorarle a Él. Déjeme ponerle un ejemplo. Una persona sube una gran montaña y al llegar a esa montaña, estando en lo alto, ve y divisa todo lo que hay al frente de ella. Y ve que hay un valle muy hermoso con flores. Pero esa persona que está tranquila y relajada viendo el panorama, de pronto de un momento viene una nube y tapa todo. Nubla su vista. Le pregunto a usted, ¿el hecho de que la niebla haya tapado su vista hace desaparecer lo que está en el valle? No. ¿Por qué cuando viene el problema y la dificultad, tú dices, Dios se olvidó de mí? ¿Por qué cuando viene todo esto tú dices, Dios se alejó de mí? Dios nunca te ha alejado de ti. Lo que pasa es que Dios quiere que tú no te proyectes en tus fuerzas a tomar el valle, sino Dios quiere que tú con Él desciendas y puedas tomar posesión del valle. Porque muchas veces la paz y la prosperidad que recibe el creyente, que está morando bajo la tranquilidad que se le ha proporcionado en el prado, le hace olvidar a Dios. Porque es que la oveja descansa. La oveja ya llena descansa. Antes no. Pero es que Dios le dijo, nada te va a faltar. Y una vez que nada te falte, te hace descansar. Dice Apocalipsis 7:17. Lenguaje sencillo. Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el Cordero que está en medio del trono. Así como el pastor cuida sus ovejas, Dios secará todas las lágrimas y los cuidará. Y dice, así como el pastor cuida sus ovejas. Y luego que Dios cuida o hace reposar o descansar, continúa la otra parte, la B del Salmo 23:2, que dice, junto a aguas de reposo me pastorea. Dicen los que conocen a las ovejas que ellas comen, y hay veces que las ovejas no necesitan tomar agua, pero ya cuando ellas se sientan, ellas están satisfechas, se levantan y una sola oveja puede tomar de un solo envión 9 litros de agua. ¿Qué quiere decir junto a aguas de reposo? Ahí sí, como dicen, continuará. Por ahora, mi tema es el reposo del creyente. El reposo del creyente. Esta versión, al igual que el Salmo 23:2, parte A, dice que en prados tiernos o en tiernos pastos, Dios nos hace descansar. ¿Por qué este lugar hace parte del resumen del segmento que dice el salmista? El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.